Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Seguimos acá en el día 2 de este congreso online y gratuito del espacio de geometría sagrada. En realidad dije día 2, pero es día 3 porque tuvimos un día de presentación. Pero bueno, hoy es el día donde están las oradoras invitadas. ¿Cómo estás, Monique? ¿Cómo estás viviendo este congreso? Yo muy feliz y orgullosa por el trabajo de servicio que está haciendo la gente de la formación y muy contenta porque, bueno, estamos creando lo que habíamos en algún momento proyectado vos y yo, Pablo. Así es. Y la verdad que yo también estoy muy contento, primero por el nivel que están demostrando las oradoras y también por todas las exposiciones que tenemos preparadas. La de hoy es increíble, es muy linda y sin más preámbulos vamos a saludar a quien es la oradora de esta exposición, que es Rocío Mier desde México. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida. Hola, hola. Pues muchas gracias. Aquí feliz de estar participando en este congreso y tratando de dar un poquito de información de los sólidos platónicos y cómo estas fuerzas nos generan tanto bienestar. Bien, me encanta porque de eso se va a tratar la ponencia de hoy. ¿Qué te hace sentir, Monique, cuando sabes que cada vez más gente habla de geometría sagrada? Uy, un montón. Y hablando un poquito de Rocío, Rocío en lo que siempre hace, siempre profundiza en lo que hace, porque es curiosa. Y esa curiosidad la lleva a alquimizar, ¿sí? A ser seria y ser dedicada en lo que hace. Y entonces, bueno, ella lo alquimiza con algunas otras cosas. Y eso es lo que nosotros queremos compartir en Espacio, que nuestros formadores sumen al conocimiento de Espacio eso que han aprendido y eso que están recreando en su vida cotidiana. Así que millones de gracias, Rocío. Te conocimos en México, estuvimos hablando mucho por WhatsApp Así de es. México y ahora, y bueno, y hemos recorrido largo camino juntos, así que muchas gracias por estar ahí. Gracias a ustedes. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a escuchar a la oradora central de esta ponencia. Vamos a poner en diapositivas en pantalla las diapositivas, ¿te parece, Monique? Me parece muy bien. Y vamos a empezar con esta ponencia llamada Sólidos Platónicos. Conocé lo que hay detrás de estas figuras geométricas sagradas. Y como les contaba recién, la formadora a cargo va a ser Rocío Mier. Ella es terapeuta energética, trabaja junto con geometría sagrada y exploración arquetípica floral con la carta natal en búsqueda de la plenitud del paciente, entre otras cosas que también hace. Y por supuesto, es formadora certificada del espacio de geometría sagrada. Así que, Rocío, te dejamos, vamos a estar acá con vos, pero las diapositivas son tuyas, nosotros Muchas salimos de gracias. pantalla y empezamos. Muchos éxitos. Gracias, Pablo. Bueno, pues el tema que les voy a compartir son estas hermosas figuras que son los sólidos platónicos. Y primero quisiera comentarte por qué se les llama sólidos platónicos. A estas figuras se les llama sólidos platónicos en honor a un gran filósofo griego, Platón. Algunos investigadores también dicen que anteriormente a Platón, Pitágoras ya había introducido el tetraedro, el cubo y el dodecaedro en sus conocimientos. También se dice que el octaedro y el icosaedro también ya los había mencionado Titeto, pero francamente se le dan todas estas honores y asignaturas a nuestro querido Platón, que finalmente es un conocimiento extraordinario y hermoso el que encierra estas figuras geométricas, las cuales, pues si las vemos, quizá muchos ya las conozcamos y sabemos a qué se le asocia, pero hay tanto, tanto detrás de ellos y eso es lo que yo hoy te quisiera compartir. Vamos hablando un poquito de qué son los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos son poliedros. ¿Y qué quiere decir poliedros? Poliedros quiere decir que son figuras geométricas que tienen muchas caras iguales. Estos poliedros son poliedros regulares.
Los poliedros estos poliedros regulares también son polígonos. Y cuando nos referimos a polígonos, hablamos de que tienen en cada cara una figura geométrica y todas son parecidas. Por ejemplo, si yo veo un cubo, de todos los lados voy a seguir viendo lo que es el cubo. Entonces, a eso se refiere con figuras que son polígonos. Hablemos un poquito de qué características tienen estos hermosos sólidos platónicos. Una de las características principales es que todos sus vértices tocan la circunferencia. ¿Y por qué es importante? Porque si sabemos, el círculo habla de la unidad. Entonces, todos estos sólidos platónicos están contenidos dentro de la unidad. Esto es maravilloso porque nos habla también que los sólidos platónicos son la estructura de la vida, que son el esqueleto de la vida, también he escuchado, también que solidifican y construyen la materia. Vayamos viendo poquito a poquito cada uno de estos sólidos. Empezamos a ver nuestro sólido platónico que tenemos arriba, que se llama tetraedro, y que al elemento al que se le corresponde es el fuego. El tetraedro tiene 4 caras, 4 vértices y 6 aristas. El hexaedro es también llamado cubo y tiene 6 caras, 8 vértices y 12 aristas. El octaedro pertenece al elemento aire. Perdón, el hexaedro pertenece al elemento tierra y el octaedro al elemento aire. Tiene 8 caras, 6 vértices y 12 aristas. Aquí noten que los dos sólidos platónicos tienen 12 aristas. ¿Y qué es esto? ¿No? Bueno, si los vemos aquí construidos, nos hablan de que esas 12 aristas son los palitos con los cuales se construyen estos sólidos. Y aquí hay 12 palitos en el cubo y 12 palitos en el octaedro. Entonces, es hermoso mirar cómo estas figuras geométricas están construidas con la misma cantidad, digamos, de líneas y forman diferentes figuras geométricas. Como podemos ver también en el icosaedro, que pertenece al elemento agua, aquí este sólido platónico tiene 20 caras, 12 vértices y 30 aristas. El dodecaedro pertenece al elemento éter, prana, muchos le llaman también la energía cósmica, el amor, y son 12 caras, 20 vértices y 30 aristas. Aquí podemos también ver cómo tienen el mismo número de aristas, tanto el dodecaedro como el icosaedro. Es decir, volvemos a poner el ejemplo, estos están construidos por la misma cantidad de palitos. Todos sus lados, de alguna forma, van conformando estas figuras geométricas y es la correlación que tienen entre ellos. Cuando yo me introducí al conocimiento de los sólidos platónicos, me di cuenta que tenía muy acotado lo que era el concepto de los elementos. Cuando yo escuché, son el esqueleto de la vida. Claro, yo decía, por un lado, en la naturaleza, vemos precisamente cómo está constituido, todos estos elementos pasan a través de la naturaleza. Es decir, en un árbol está conectado a la tierra, toma aire, toma agua y de alguna manera está asociado a su temperatura. Tiene que tener una cantidad de energía solar. Como bien dijo Monit, yo soy muy curiosa y yo decía, claro, pero ¿cómo es posible que estando las plantas en la misma tierra puedan dar
flores distintas, colores distintos, frutos distintos. ¿Qué es lo que pasa que crea la forma y, digamos, la diversidad en la naturaleza? Y claro, empecé a observar y me di cuenta que en realidad era la alquimia que hacía dentro la naturaleza. Es decir, cada árbol toma diferente porcentaje, tanto de minerales como de aire, como de agua y como de temperatura solar, para crear de alguna manera lo que es. Esto se me hizo realmente hermoso. Para mí, la naturaleza hace un balance perfecto de estos primeros 4 elementos. Y yo me preguntaba, ¿y dónde está el dodecaedro en la naturaleza? Y claro, empecé a decir algo completamente diferente a lo que produce el árbol. Puede ser precisamente una flor, un fruto, una semilla. Entonces, para mí, la expresión de esa alquimia interna de la naturaleza es el prana de ese árbol o de esa planta que se manifiesta a través de una flor que tiene un aroma, que tiene un color significativo o que tiene un fruto. Entonces, analizando todo esto, entendí que precisamente los sólidos platónicos nos hablan mucho más allá de lo que podamos ver o sentir a través de solamente mirar la forma geométrica tan simétrica y tan armoniosa que tienen. ¿Cuánta belleza hay dentro de ellas? A mí me gusta llamarles a los sólidos platónicos conciencias potenciales de la naturaleza divina. ¿Y por qué conciencias? Porque en ellas, precisamente, para mí está el prana hecho forma, hecho materia. Entonces, sabemos perfectamente que todos nosotros tenemos em, estos elementos en nuestro cuerpo. Bien sabemos que tenemos el fuego, que es la temperatura, la tierra, que son todos nuestros músculos, nuestros huesos, tenemos aire y tenemos agua. Pero, ¿qué es lo que realmente hacen en todos nuestros cuerpos estos elementos? Entonces ahí es donde yo quisiera introducirlos para que entendamos qué es lo que realmente hacen estos elementos en nuestros cuerpos. Aquí en esta imagen pongo una relación que tienen los sólidos platónicos con los chakras. Em, el chakra raíz es elemento tierra y ahí es donde está asociado el cubo o el hexaedro. En el segundo chakra está asociado el icosaedro con el elemento agua. Y si vamos viendo, si hacemos una lógica para no necesariamente grabarnos, sino ir introduciendo el conocimiento de una manera más práctica, podemos ir asociándolos. ¿Qué está en nuestro segundo chakra? Los riñones. ¿Qué se mueve ahí? La mayor cantidad de agua. Entonces es muy fácil acordarnos que el icosaedro o el segundo chakra se relaciona con el elemento agua. Así también podemos asociar en el tercer chakra, que es el chakra del plexo solar, el tetraedro, el elemento fuego. Nosotros, para hacer la digestión, necesitamos de alguna manera calor y el cuerpo para esto segrega sus propios líquidos precisamente para poder transformar y transmutar estos elementos. En esta gráfica en particular, en el chakra cardíaco, que es referente al elemento aire, está asociado una estrella tetraédrica, una geometría que habla de nuestro cuerpo de luz. Después de un ratito les voy a explicar por qué tuve que poner eh, esta imagen en donde se le asocia con la estrella tetraédrica, que es la representación de nuestro amor.
porque de alguna manera, digamos, de manera primigenia, nosotros tenemos el elemento aire en este chakra. Cuando nosotros hacemos un balance en nuestros elementos y alquimizamos, el elemento aire va a corresponder al chakra garganta y en el chakra cardíaco va a quedar esta hermosa estrella tetraédrica, que es cuando yo realmente sería como, como la naturaleza da un fruto, cuando yo estoy balanceando en equilibrio y en armonía con la naturaleza divina, estas energías, yo construyo luz, construyo una irradiación en mi corazón que me vincula con la energía cósmica y con toda la energía que hay en el universo. Esta energía cósmica es toda la sabiduría que mueve al cosmos. Por eso es que es difícil ver a una planta, por ejemplo, con hojitas arrugadas o de alguna manera enfermo en el sentido eh, de que cree partes de él enfermas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están en un balance perfecto con esta energía primigenia. Bueno, volviendo a los chakras, aquí se asocia el quinto chakra con el octaedro y el elemento aire. Así es como deberíamos de estar funcionando para estar en un balance perfecto con la naturaleza divina. En nuestro sexto chakra estaría la geometría del dodecaedro con el elemento éter. Y finalmente el chakra corona está asociado con la esfera, con el círculo que representa la unicidad, la luz. También podemos ver que en algunas otras, digamos, conocimientos místicos, como la Cábala, también mencionan y de alguna manera nos hacen ver toda esta importancia de los 4 elementos. En el plano de la materia está la tierra, en el plano mental lo correlacionan con el aire, en el plano emocional lo relacionan con el agua y en el plano espiritual lo relacionan con el fuego. Como podemos ver, hay muchas formas en las cuales se les ha relacionado, sobre todo los elementos, a muchos conocimientos y filosofías que nos llevan precisamente a una trascendencia hacia lo más místico que nosotros somos. Entonces, veamos entonces ahorita, si pasamos a la siguiente diapositiva, Pablo, por favor, ¿dónde también estamos viendo estos elementos? Esto es una carta astral o carta natal y es nuestro hermoso mandala cósmico. Esto es la fotografía del momento en que nosotros nacemos, cómo estaban las constelaciones en el plano celeste, cuáles planetas estaban en qué constelación. Aquí también podemos ver cómo el cosmos nos lo manifiesta en 4 elementos. Aquí, en la carta astral, vemos los signos zodiacales que pertenecen al fuego, que son Aries, Leo y Sagitario. Tenemos también 3 signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tenemos 3 signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Y 3 signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Como podemos ver, todas estas energías cósmicas que también de alguna manera se les da el arquetipo de un elemento, están influyéndonos en todos nuestros cuerpos y en todos nuestros campos. De alguna manera estamos correlacionados. Como de alguna manera siempre me ha dado mucha curiosidad entender cómo es que se relaciona precisamente muchas de los conocimientos que he estudiado, todos nos, todos nos lleva a lo mismo, todos nos hablan de alguna manera diferente, pero al mismo tiempo igual. Y aquí en la carta astral también yo pude constatar la importancia que tiene
el aprender a balancear nuestros elementos. Aquí te comparto, bueno, a nivel planetario, Venus es la regente de la Tierra. Cuando nosotros estamos en una sincronía en nuestro interior y en nuestro campo gravitacional con este elemento, esta energía cósmica de Venus nos va a permear de una manera armónica. ¿Cómo lo hace con los demás planetas? Pero por eso es la importancia que tiene que nosotros tengamos un balance en estos elementos. Marte es el regente del fuego. Aquí es muy chistoso, hay muchas ideas sobre Marte, ¿no? Por ejemplo, es el guerrero, es la agresión, pero esa es la forma distorsionada en la que se manifiesta el elemento. En su forma primigenia, en su forma virtuosa, es ese guerrero de amor que nos va a llevar a nuestro propósito primordial, que nos va a llevar al verdadero significado que busca el alma. También Saturno es el regente del agua, es la madre cósmica, es el agua, es la que nos permite crear vínculos, la que nos va a permitir asociarnos y expandernos en todo lo que podemos llegar a ser parte. Y Saturno, cuando nuestro elemento agua está en equilibrio, es un gran maestro para nosotros. Contiene muchísima sabiduría cósmica. Mercurio es el regente del aire. Y cuando nosotros estamos bien balanceados en nuestro elemento aire, nosotros vamos a tener una comunicación mucho más clara, mucho más honesta, mucho más llegando a la verdad real. Entonces, también aquí podemos ver cómo en otras cosas, como es la carta astral y la astrología, nos habla de este balance de los elementos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, esta imagen es la estrella madre o la llamada estrella de Metatrón. Como bien dice aquí, está formada por los 5 sólidos platónicos. Se construyen uniendo todos los sólidos platónicos uno de otro, dentro de otro, y simboliza la matemática de la mente cósmica. Esta herramienta en geometría sagrada se utiliza para la armonización de espacios y armonización terapéutica, ya que genera grandes vórtices de implosión. Cuando yo construí en la formación esta estrella, empecé a entender y quizá de momento me dije, yo quiero ser una estrella madre. ¿Cómo puedo lograr ser esta estrella madre? Y claro, empecé precisamente a entender que para poder tener esta estructura que termina en un dodecaedro, hay que precisamente tener en un balance y en una simetría todos nuestros elementos, el aire, el agua, el fuego y la tierra. Entonces, yo te podría decir que todos somos esta hermosa figura geométrica. Si yo les dijera que estructuralmente podríamos estar siendo esto con un orden perfecto, con una simetría extraordinaria y con una belleza en armonía. Entonces, si la estrella madre genera vórtices de implosión y irradia una energía que puede armonizar espacios, imagínense lo que nosotros podríamos estar logrando cuando nosotros estamos en este equilibrio y en este balance, pudiendo irradiar la energía del dodecaedro. Seríamos realmente estrellas madres vivientes y eso ayudaría al planeta, ayudaría a tener una relación y vínculos con la materia, con las emociones, con las personas de una manera mucho más armoniosa. Entonces, vamos viendo entonces
qué es lo que pasa, dónde están estas energías que les hablo yo y cómo podemos ir introduciéndonos a entender cómo funcionan en nosotros. Me gustaría hacerles una analogía y decirles, por ejemplo, qué es esta energía del dodecaedro, esta energía prana, esta energía cósmica, esta energía de amor. Imaginemos que el agua que fluye por una manguera es esta energía. Y en la manguera tenemos un aspersor que da diferentes chorros. El hecho de que yo coloque el aspersor en un chorro que me fluye directo da una forma, pero sigue siendo la misma agua. Si yo lo hago de manera que expanda el agua, es otra forma en la que se manifiesta lo que está dentro de la manguera, pero es agua. Así es como em, de alguna manera se manifiesta la energía en los sólidos platónicos. Es decir, hay una energía primigenia que de alguna manera se da forma a través de lo que conocemos como los elementos. O sea, constituye y le da forma al agua, a la tierra, al fuego y al aire. Pero todo eso viene de una unidad, de una energía primigenia, la sabiduría cósmica, el amor cósmico. Entonces, en realidad, los sólidos platónicos para mí son manifestaciones de esta energía y el dodecaedro, digamos que es la forma primigenia, es la forma en la que no le puse el aspersor y lo dejé salir completamente. Entonces, saber esto y entender esto, ¿cómo me va a dar a mí una utilidad entender o por lo menos sentir y apreciar los sólidos platónicos? Cuando yo voy comprendiendo que estos sólidos no son solo figuras geométricas, sino son una expresión de esta energía cósmica, ya se les ve desde una forma totalmente diferente. Ahora, eh, ¿cómo podemos ayudarnos precisamente a balancear estos elementos en nuestra vida? Más adelantito te voy a estar explicando cómo puedo darme cuenta de cómo es este balance en los cuerpos físicos. Pero bueno, primero entender un poquito. Toda la energía cósmica está alrededor de nosotros. Y en esta imagen podemos ver que estamos precisamente rodeados de lo que llamamos el campo gravitacional. En este campo gravitacional están circulando todas estas energías de manera primigenia. ¿Qué pasa cuando entran en nosotros? Nosotros, como bien sabemos, tenemos un campo toroide. En este campo toroide, en esto que vemos aquí adentro, se encuentra nuestro campo electromagnético. Este campo electromagnético es precisamente todo lo que nosotros estamos pensando y sintiendo desde nuestro cuerpo físico. Aquí se encuentran los chakras. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación en donde a lo mejor tenemos, por ejemplo, una sensación de enojo, ese fuego está circulando de nosotros para poder tener discernimiento. Pero, ¿qué hace que no fluya en armonía? Que yo aprieto este campo electromagnético por sostenerme en las ideas fijas y no dejar que la energía primigenia habite en mí y yo pueda sostenerme en esta naturaleza divina, como lo hacen las plantas. Entonces, realmente lo que impide que nosotros estemos tomando con una naturaleza primigenia todas estas energías que nos irradian los sólidos platónicos es nuestro psiquismo, es nuestro ego, es nuestra percepción y lo que de alguna manera nuestro cerebro quiere que hagamos de acuerdo
a todos los mandatos, a todas las creencias que tenemos del qué debe ser, qué no debe ser. Entonces, digamos que al entrar en nosotros, la alquimia que se hace distorsiona la fuerza del elemento. Entonces, por ejemplo, si yo estaba en una situación de enojo y mi cabeza me dice, esto no es posible, esto no debe ser. La alquimia que yo hago con ese elemento me puede producir violencia en lugar de valentía, me puede producir confusión en lugar de discernimiento. Es decir, el elemento está dentro de mí queriendo transformar la emoción que yo estoy sintiendo. Pero si yo no sé dirigir este elemento desde mi conciencia, pues lo que va a pasar es que va a generar o va a crear una sustancia distorsionada de este elemento. Así lo mismo con el elemento aire, con el elemento agua y con el elemento tierra. Entonces, vuelvo a repetir, toda la energía de estos elementos está en nuestro campo gravitacional, circulando para que nosotros tomemos la energía primigenia, tal como sucede en toda la naturaleza. Está ahí. Ahora, cada situación, por supuesto, va a meritar una alquimia distinta de elementos. Entonces, ¿cómo estos elementos de alguna manera nos generan o nos pueden generar el bienestar cuando aprendemos a balancearlos y trabajarlos en nuestro interno? Vayamos viendo entonces. Empezamos con el elemento tierra, que pertenece al cubo. Cuando una persona tiene un exceso en el elemento tierra, va a crear que sea muy estructurado, nos vuelve obsesivos, nos vuelve muy rutinarios, nos vuelve impacientes y podemos caer en los excesos, ya sea de comida, de cosas materiales, de caer de alguna forma en, en tener mucho apego a esos deseos que vienen del cuerpo, como pueden ser un deseo sexual, como puede ser un deseo, por ejemplo, de la bebida alcohólica, la droga. Esto es porque hay un exceso de tierra en nuestro cuerpo y en nuestra personalidad. Recordemos que el elemento está vinculando con todos nuestros cuerpos, con nuestro cuerpo físico, con nuestro cuerpo emocional, con nuestro cuerpo mental y con nuestro cuerpo, digamos, espiritual. Entonces, este desbalance nos puede hacer, de alguna manera, por ejemplo, muy estructurados a nivel físico, es decir, una persona que está muy metida en el hacer, en el deber ser, en la rutina, pero quizá precisamente no tiene una estructura en el pensamiento. Entonces hay que observar bien en qué parte de mí está ese exceso de alguna manera de tierra. ¿Qué pasa cuando no tenemos tierra? Físicamente nos vamos a sentir decaídos, nos vamos a sentir con poca energía y de alguna manera no vamos a poder tener estructura. Vamos a ser personas desordenadas, descuidadas, impacientes y poco comprometidas. ¿Por qué? Porque no podemos darle un seguimiento a un proceso. Se nos dificulta la rutina. Nos podemos caer también en un poco de depresión. Cuando el elemento tierra está en balance, nosotros estamos equilibrados. Es decir, tanto nuestra alimentación como nuestros pensamientos, como nuestras emociones son equilibradas. Somos personas prácticas y ordenadas, pero sin el exceso. Somos personas responsables, trabajadoras, de alguna manera pacientes y con una pulcritud sin llegar a la obsesión. El estar en balance con el elemento tierra nos da una conexión muy profunda con la naturaleza, en la cual podemos beneficiarnos, tomar su energía simplemente con estar parados en ese espacio, en ese lugar, porque tenemos este balance. Como les comentaba, cuando nosotros estamos en el balance, la energía primigenia de este elemento fluye en nosotros con mucha naturalidad.
y nos crea, en el caso de la tierra, salud, porque también la tierra está asociada a la salud. Nosotros a través de los elementos tomamos físicamente este elemento y lo introducimos al cuerpo, porque obviamente la naturaleza nos brinda todas las verduras, todas las frutas, todas las, de alguna manera, plantas comestibles que nos van a dar a nosotros esa energía primigenia que ellos saben lograr con ese balance que hacen. La siguiente diapositiva, que nos va a hablar del elemento agua. Cuando nosotros estamos con un exceso de agua, nosotros nos podemos sentir muy vulnerables. Esto es a nivel emocional, mental y también físico. Aquí el exceso del elemento agua nos hace vivir en el pasado, es decir, nos estanca. No hay fluidez. El agua necesita fluir y cuando nosotros no fluimos, nos estancamos. Por lo tanto, vivir en el pasado nos hace personas miedosas, personas rencorosas, personas que de alguna manera vamos a querer controlar por nuestro miedo. Y un exceso de agua también nos puede estar haciendo sentir que somos víctimas del mundo. ¿Por qué? Por nuestro exceso de alguna manera de emocionalidad. El déficit de este elemento nos puede dar frialdad, nos puede hacer ser como insensibles, haber logrado como evadir nuestras emociones, encapsularlas, y no le estamos dando ese movimiento. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un déficit de agua, no hay movimiento. Entonces, no nos permite ir de alguna manera conectándonos y vinculándonos con las personas, porque no nos generan emocionalidad. También, cuando hay un déficit de agua, no nos va a dejar ser empáticos, no nos va a dejar vincularnos. Se potencia también en déficit del agua el miedo y nos va a hacer estar muy dubitativos, es decir, con muchas dudas, siempre sintiendo que alguien nos puede dañar, es decir, también se puede activar un poco este tema de la víctima que siente que todos lo pueden agredir. ¿Por qué? Porque hay una falta de vinculación, hay una falta de empatía con la vida y con el mundo. Cuando nosotros tenemos este elemento en balance, vamos a ser personas sensibles, empáticas, intuitivas. Vamos a fluir bien con los cambios. Es más, nos va a agradar el movimiento. Y sobre todo vamos a tener mucha claridad en nuestra mente. Con el siguiente elemento, ¿no? El fuego, que es el tetraedro. En el exceso de este elemento, nosotros vamos a sentir mucha impulsividad, vamos a ser prepotentes, vamos a estar sintiendo una necesidad de confrontación. La persona con mucho elemento fuego es una persona demasiado vital, es decir, tiene energía para tantas cosas físicas y no se cansa. O sea, tiene que tener ese movimiento del cuerpo físico porque siente realmente un motor dentro de él. El problema del elemento fuego es que es una desconexión con él mismo. Cuando nosotros tenemos este elemento que de alguna manera no está en balance, no tenemos la conexión con nuestro propio poder. Por eso también se le asocia este sólido platónico al plexo solar. ¿Por qué? Porque el fuego nos da voluntad, el fuego nos da de alguna manera la valentía para afrontar la vida, nos da discernimiento. Entonces, cuando hay este exceso, estamos totalmente desconectados con nosotros mismos. Es por esto que cuando uno se enoja, es muy difícil centrarse, a menos de que uno tenga ya gobernado
este elemento dentro de uno mismo. Cuando el elemento está en déficit, ¿qué nos va a aparecer? La cobardía, muchas veces disfrazada de prudencia, muchas veces disfrazada de no querer confrontar, pero en realidad es que no puedo hacer valer mi poder, no le doy valía a lo que yo eh, soy, a lo que yo pienso, a lo que yo siento, entonces se vuelve una cobardía. También voy a sentir mucha impotencia de poder expresar, de poder hablar, de poder manifestar, de poder crear. ¿Por qué? Porque no tengo esa fuerza dentro. Entonces eso me lleva a un desánimo y al mismo tiempo a una desconexión con mi propio poder espiritual, con mi propio poder real. Estar en balance con este equilibrio nos hace tener la valentía necesaria para vivir. Es decir, tenemos esta capacidad de ir confrontando las cosas con la transmutación. Podemos soltar y dejar atrás todo lo que nos da dolor. Eh, de alguna manera nos somos responsables y tomamos las riendas de la vida porque nos da mucho poder de decisión. Somos personas decididas las que tenemos este elemento en balance. Vivimos con un propósito. Sabemos discernir. Las personas que tienen balanceada el elemento fuego van a saber que decir sí a lo que es sí y no a lo que es no. Tanto nos falta este elemento a veces tenerlo en balance, ¿verdad? Tenerlo balanceado precisamente nos conecta con la intuición, nos conecta con nuestro espíritu, nos conecta con esa necesidad que tiene el alma de sostenerse en el amor, de estar en el momento presente, de estar en la plenitud, de vivir en una armonía y en un balance. Nuestro siguiente elemento, el aire se asocia mucho también a la mente y cuando nuestro elemento aire está en exceso, pues obviamente somos aquellas personas que podemos estar pensando obsesivamente y dándole 20 vueltas a las cosas y no poder dejar de pensar. Y nuestra comunicación no va a tener tanto sentido porque nos dispersamos fácilmente. Es tanto lo que traemos en nuestra cabeza que nos impide ser concretos. Ahí, por ejemplo, nos falta el elemento tierra para poder ser más analíticos, más concretos, más prácticos. Podemos estar de alguna forma cuando tenemos el exceso en el elemento aire, ser muy obsesivos de nuestra verdad. Es decir, son personas que defendemos o defienden la verdad que tenemos, pero también nos podemos ir a la fantasía. ¿Por qué? Porque podemos estar horas y horas pensando, pensando, y el exceso del aire nos hace vivir en el futuro, no nos hace estar en contacto viviendo en el ahora. El déficit de este elemento es al revés, nos va a costar trabajo pensar, no poder comunicarnos, no podemos analizar, no sabemos por qué hacemos las cosas, solo las hacemos, no tenemos creatividad. Y eso nos hace a veces sentir como poco inteligentes, nos hace sentir tontos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad de discernimiento, no tenemos esa capacidad de análisis y no tenemos entendimiento porque nos falta el elemento aire. Cuando el elemento aire está en balance, pues nos volvemos excelentes filósofos y comunicadores. Sabemos expresar, pero también sabemos escuchar. Tenemos una mente abierta y creativa. Somos libres, somos flexibles y analíticos. Este elemento nos hace ser un excelente maestro y aprendiz. Entonces, como podemos ver, todos estos elementos, cuando nosotros en situaciones de vida que tengamos, en las cuales veamos que, por ejemplo, estamos pensando muchísimo, ya llevo varias horas en el pensamiento
y no logro concretar, no logro de alguna manera dejar de pensar, podemos eh, tomar al elemento tierra, es decir, ya sea por medio de la toma física de la figura geométrica y decir, necesito que el elemento tierra balancee, por ejemplo, mi aire, me dé de alguna manera paciencia, me dé la capacidad de alguna manera de ir estructurando, me dé la forma de plasmar de una manera más concreta lo que quiero hacer. Entonces, en la vida necesitamos tener un balance de todos estos elementos. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Pablo? Entonces, ¿qué es este elemento del dodecaedro? Es realmente estar en sincronía con la naturaleza divina, sostenido en el amor. Entonces, cuando nosotros dejamos que cualquiera de los elementos nos desbalancee en nuestra cotidianidad, porque no sabemos manejarlo, de alguna manera no estamos estando sostenidos en el amor y en esta conciencia de la naturaleza divina que somos. Entonces yo te invitaría a que empieces a analizar de qué forma están los sólidos platónicos con sus elementos, conformando tu propia estructura, tanto física como emocional y como mental. ¿Y cómo poderlos balancear? Hay una forma muy simple para balancearnos. Una es la herramienta de la estrella madre. La estrella madre nos pone en balance, nos hace precisamente entrar a esta sincronía con la naturaleza divina, porque están todos los elementos de una manera armónica y simétrica. También en la formación y en el espacio de geometría sagrada, Monique nos ha compartido unas meditaciones con los sólidos platónicos. Si estás sintiendo que te falta valentía, que no sabes discernir, que no puedes de alguna manera decir que sí a lo que quieres decir que sí y decir que no a lo que no quieres, realmente ahí podrías estar meditando un rato con el sólido platónico tetraedro, que es el elemento fuego, y permitir que la energía primigenia del elemento nutra y te permita irradiar en armonía en la situación en la que estás tú carente de este elemento. También puedes hacerlo con cualquiera de los sólidos. Cuando necesites precisamente claridad mental, cuando necesites más ideas, más creatividad, medita con el octaedro, que es el elemento aire. Y vas a ver cómo vas a regresar a ti sintiendo muchísima tranquilidad, muchísima paz, muchísima armonía, porque este elemento nos expande, porque este elemento nos hace sentir plenitud, porque este elemento nos quita de la limitación que a veces podemos sentir desde una impotencia de alguna situación o de una relación. Cuando estemos necesitando precisamente fluir un poco más la emoción, cuando de alguna manera nos cueste trabajo una relación con una persona, puedes meditar un rato con el icosaedro y pedirle que te dé la flexibilidad, que te permita dar la empatía, te permita vincularte con la parte armónica que tienen todas las situaciones y todas las personas, porque en cada situación y en cada persona existen estas energías divinas que están fluyendo en nosotros. Y cuando nosotros estamos vibrando en esta frecuencia, atraemos la misma frecuencia de la otra persona y de la situación. Y es ahí cuando podemos ver, digamos, el tesoro, la verdad, de alguna manera primigenia que se esconde en todas las situaciones que a veces para nuestro psiquismo, para nuestra forma de percibir la realidad, puede ser caótica. Entonces, estos sólidos platónicos nos ayudan con su forma a ni siquiera tener que pensar
qué tengo que hacer, sino a la hora que yo medito en él, me balancea, me da a mí el contacto de sabiduría con esta energía que me permitirá a mí tener el balance perfecto de acuerdo a la situación que estoy viviendo. Porque así como en la naturaleza, hay plantas que necesitan más sol, hay plantas que requieren más agua, pero que la que no requiere tanta agua se puede podrir con el agua, etcétera. Así, en las circunstancias y en las relaciones, uno no puede, digamos, todo el tiempo ser igual. Entonces, este movimiento de los elementos, creo yo que es una de las cosas que venimos a trascender como seres humanos, a entender estas fuerzas que están dentro y fuera de nosotros. Por último, te quisiera compartir los 5 pilares en los que yo construyo mi plenitud. Para mí, la salud es el la forma en la que yo voy sintiendo este balance, este bienestar. Y la salud abarca el bienestar físico, emocional, mental y espiritual. Cuando yo no estoy incómoda con lo que estoy sintiendo y con lo que está pasando y en mi forma de vida, yo digo que estoy con mi salud plena. Y aquí coloco al sólido platónico, el cubo y el hexaedro que pertenecen al elemento tierra, porque está muy vinculado con lo que veo en mi vida. Es decir, si yo me desarrollo de alguna manera en mi trabajo y estoy bien, voy a estar con esta salud y con este bienestar emocional, con este bienestar mental. Y de alguna manera tiene mucha conexión mi salud con todo lo físico, porque todavía mi salud está de alguna manera vinculada con lo que veo, con lo que oigo, con lo que toco, con lo que escucho, y eso hace que me altere, eso hace que de alguna manera me desbalancee. Por otro lado, otro de los pilares para mí importantes, que lo asocio como una palabra, pero parecería ser como lo que hay en el sólido, ¿no? O sea, la palabra es la forma, el concepto que más se adecúa para hablar de este pilar, pero aquí entra la vinculación, la forma en la que nosotros cubrimos la necesidad primigenia del sentirnos amados y de amar. Y lo hacemos a través de todo lo que nos vinculamos. Claro que aquí nos vinculamos con situaciones, nos vinculamos a veces con la conducta de una persona que no nos gustó y de alguna manera con el elemento agua, con el sólido icosaedro, yo voy a permitir precisamente balancear estas aguas, tener la capacidad de vincularme con esta energía primigenia que tiene la situación, que tiene el otro, y no con todo aquello que me intoxica, todo aquello que ensucia mis aguas, tanto físicas como mentales, emocionales y espirituales. Recordemos que todos estos elementos están en todos nuestros cuerpos. Otro de mis pilares son el crecimiento personal y espiritual. Aquí yo puse el elemento octaedro, asociado también al pensamiento, porque el crecimiento personal y espiritual, como es el aire, te da expansión, te da la capacidad de poder ver más allá de lo que estamos viendo, te da esta forma, de alguna manera, de conectar con algo más místico. Y se hace también a través de la información, a través de la sabiduría, a través de ir poco a poco en una observación de esto que está pasando en mi vida, esta forma en la que estoy siendo, me está dando un crecimiento personal y espiritual. Entonces, si vamos construyendo y cuidando estos pilares, para mí puedes llegar muy fácilmente a la plenitud. Otro de los pilares que son significativos en mi vida es precisamente el pilar del propósito y el significado. Aquí yo lo asocio con el elemento con el elemento fuego, el sólido platónico tetraedro. ¿Por qué? Porque para mí el propósito y el significado me conectan conmigo.
me conectan con mi esencia, me conectan con el discernimiento, me conectan con esta energía de valentía, esta parte de poder luchar contra aquello que a mí me da plenitud, me da felicidad. Por último, el pilar de la verdad. En este pilar precisamente hablo de, y lo he conformado, con que hay muchas verdades en nuestra vida y de alguna manera llegar a la verdad real, que sería esta naturaleza, esta forma de estar sostenidos en el amor, en nuestras relaciones, en nuestras situaciones de vida, que es lo que nos transmite el sólido dodecaedro con sus lados, con su geometría, que también es un pentágono, que habla precisamente de el hombre. Entonces, de alguna manera, te invito a que construyas tus pilares, que tú digas cuáles van a ser tus pilares y que formes de alguna manera una asociación con estos sólidos platónicos para que cuando tú estés en un tema, por ejemplo, de vinculación, tú digas, ok, ahorita el agua me viene bien. Cuando estés en un tema de alguna manera mental, pues veas que el aire es el que te viene bien. Bueno, pues esto es lo que te puedo compartir, desde lo que yo he trabajado con todos estos sólidos platónicos, que los amo, son parte de mí y son parte de mi estructura también de formación. Gracias, Rocío. Y antes de terminar con tu ponencia, les quiero contar a todos que la pueden seguir a Rocío en su Instagram, @gota.d.rocío, o en su web, www.gotaderocío.com. La verdad me encantó la ponencia, pero te quiero escuchar a vos, Monique. ¿Qué tenés para contarnos? Está silenciada. Maravillosa exposición, gracias Rocío. Y creo que todos los que estuvimos escuchándote nos ayuda a autoobservarnos, que es lo que tenemos que hacer, observarnos, ¿sí? No para juzgarnos, sino para ir ajustando esas cosas que a veces no están tan ordenadas. Así que maravilloso. Yo recuerdo que te conocí gracias a la gota de Rocío, tiene toda una historia, pero bueno, mi agradecimiento, y ahora se pueden ir dando cuenta por qué estamos felices con Pablo. O sea, tener personajes como Rocío en el equipo realmente vale oro. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo te sentiste, Rocío, con esta exposición? Pues muy contenta, la verdad, estaba al principio un poco nerviosa, porque sentí como un poco de restricción en el tiempo, ¿no? Y querer decir tantas cosas porque hay tanta información y tanto que comunicar. Pero bueno, espero que esto les llegue en algún momentito y sobre todo nos vayamos con la idea de que no somos esto, sino podemos ser esta hermosa figura, ¿no? Una estrella madre que encima es precisamente la geometría que está alrededor de la Tierra. Entonces, qué maravilla que precisamente con este balance de los elementos nosotros podamos llegar a sostener y construir una energía primigenia que necesita tanto ahorita la humanidad. Así es. Compañeros, compañeras, de esta manera finalizamos lo que es el día 2 o 3, como quieran verlo, depende de este congreso online y gratuito de geometría sagrada. Como muchos de ustedes saben, siguen habilitados los cupos para lo que va a ser la experiencia exclusiva. ¿Qué va a ser la experiencia exclusiva? Un Zoom en el cual vamos a estar compartiendo con todas las formadoras y también vamos a estar haciendo distintos tipos de actividades. Este Zoom se va a realizar el sábado 22, una vez finalice la transmisión gratuita de lo que va a ser el cierre del Congreso, que va a estar a cargo de Monique y mío. Cualquier duda, consulta, nos pueden dejar los comentarios debajo, aquí debajo en el chat. Si tienen preguntas dentro de lo que va a ser la experiencia exclusiva, se las van a poder hacer a Rocío. Y si no,
Cualquier duda o consulta también la pueden enviar a info@espaciodegeometriasagrada.com y dentro de las 48 horas hábiles les vamos a estar respondiendo a todos. Rocío, gracias por haber venido, gracias por haber sido parte de esta experiencia, de este congreso. Sé que muchos compañeros te lo están agradeciendo en el chat y te agradezco también por eso. Y nos vemos pronto, ¿te parece? Muchas gracias, abrazos y un placer estar aquí. Gracias a Abrazote. vos. Y nos vemos mañana, Monique, con el día 3. Sí, señor. Compañeros y Chao. compañeras, esto va a seguir. Estén atentos a los correos, que ahí les enviamos todas las notificaciones. Chau, que tengan un hermoso día. Hasta luego. Bye.